Saludos mi gente de toda la República Dominicana y el mundo. Aquí una vez más su programa A lo Loco pero con Cordura, que llega a ustedes gracias a la producción de Pedro Luis Concepción Polanco, JM El Láser en los controles y un servidor, Miki Hernández Blonden. Mi gente, en el día de hoy vamos a dar inicio a esta nueva sección del programa, que incluso en lo adelante vamos a crear un canal de YouTube solo para esta sección. Yo cuestiono tu fe. Y el día de hoy vamos a iniciar con una persona muy querida y muy respetada en esta comunidad, pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. En Almacén Casa Chaday encontrarás de todo y te lo llevamos a tu casa. Contáctanos al 829-216-9827. Almacén Casa Chaday, el mejor lugar a la hora de comprar. Señores, nos acompaña para iniciar esta sección en el día de hoy el reverendo padre Juan Carlos Rosario Muñoz, párroco de la parroquia Santa Teresa de Calcuta en Mata de Palma de Guerra. Reverendo, bienvenido a nuestro programa A lo Loco pero con Cordura. A lo loco con cordura. Pero con cordura. Ay, mamá. En una nueva sección que Muy tenemos bien. ahora. Yo cuestiono tu fe. Okay. Padre, usted es el primero que va a pasar por este colador, como dicen por ahí, que va a tener esta presión. Usted guapo, padre, que aceptó ser el primero. Pero cuando una persona siente que tiene la verdad en sus manos, entiendo que no debe haber miedo, ¿verdad, padre? ¿El miedo a qué? Miedo a nada. ¿Por qué? El padre no coge esa. El miedo que uno lo puede tener hacia el infierno. Ah, eso sí, eso sí. Yo quiero, antes de iniciar con el tema de hoy, decirle a ustedes que están ahí, que el padre aquí en esta parroquia Santa Teresa de Calcuta está haciendo una obra magnífica. Y justamente el lugar donde estamos, él está construyendo una gruta que va a servir para que todas las personas de aquí de esta comunidad puedan venir a orar aquí en este espacio. A descansar. A descansar también, ¿verdad? Y físicamente. Mira qué lindo se está viendo todo eso por ahí. Ahorita los muchachos me van a presentar las imágenes. Y también está construyendo aquí la casa parroquial, la casa curial, que de verdad que se necesita bastante, ya que los sacerdotes que vienen aquí lo que vienen es a pasar trabajo. Pero gracias al Padre que está fajado en eso, necesita la ayuda de ustedes, los que están ahí. Eso, él ni sabía que yo le iba a decir, pero yo tomé el atrevimiento de invitarlos a ustedes que nos ven, a que por favor, si pueden colaborar aquí con la parroquia, colaborar con el Padre, pueden hacerlo, que como el Padre siempre dice, él se va y esto se queda aquí. O sea, que al final esto es de nosotros. Conmigo no es. No se va con ustedes. No, eso no para mí. Así mismo es. Bien, padre, pues entonces vamos a darle al mambo de inmediato en esta sección. Yo cuestiono tu fe. Y lo primero que yo quisiera saber, padre, ¿por qué y cómo usted se hizo sacerdote, habiendo tantas ofertas religiosas en este mundo? En primer lugar, buenos días. Bueno, saludos a todos, sin importar la hora, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, en la noche. Cuando tenga la ocasión de ver el programa. Pues, ¿cómo surge mi fe? Bueno, pues surge de una situación un poco embarazosa a veces, que se dan. Yo fui unos días a la iglesia principal con los muchachos como Yaniqueque. Fui a la iglesia principal de mi comunidad, de mi campo. Veía que los muchachos subían todos los domingos y yo digo, pero deja, y subían por cosas y venían allá para acá con unos Yaniqueque grandes. Los muchachos venían con Yaniqueque. Sí, un grupo que se juntaba, porque quedaba, por ejemplo, de aquí a Guerra, más o menos. Okay. Un promedio así. ¿En qué pueblo es eso para que la gente se ubique? Eso es un campo de Bonao, llamado Hayaco. Ok, qué lejos lo mandaron ustedes para acá. Ay, bueno, el soldado del Señor es así. Entonces tú ibas a traer un Yaniqueque. ¿Cómo es? Entonces eso, como yo estaba un muchachito viejo, yo veía que salían, nosotros con los muchachos no salíamos de la casa más que a estudiar o cuando los papás nos mandaban a hacer algo. Y entonces ese día le digo yo a mi mamá, yo quiero, y me dio, entonces, no me acuerdo bien si eran 5 pesos, no me acuerdo. Sé que me dio una moneda, pero yo fui con los muchachos a la misa y me metí, lo primero que iba a hacer era meterme al coso donde estaban vendiendo Yaniqueque. Sí. Y los otros que andaban conmigo dijeron, no, vamos primero a la misa. Bueno, pues yo entré a la misa y cuando veo este ambiente allí tan bonito, un piso con una losa, como si fueran cielo, con nubes. Sí, wow. Y las canciones muy melodiosas y eso muy bonitas. Pues yo me adentré mucho, como algo extraño, ¿no? Sí. Me senté ahí y escucho eso mientras están haciendo, voy meditando y veo esto y se me ocurre, veo la gente que se paran y van allá
y vuelven. Y eso es cuando ellos echan la ofrenda, que antes era Sí, así. sí. Veo que vuelven otra vez la gente y se paran. Y de allá para acá luego hay algunos que vienen masticando. Y yo, pero déjame a comer yo también. Y me fui a comer un poco de la hostia en ese momento. Comulgó sin estar preparado. Sin estar Ay, preparado. Dios mío. Y entonces los muchachos, cuando salimos, eso fue de apague y vámonos, porque en el camino me iban asustando. Mira, te vas para el infierno porque comiste del pan de Cristo sin estar preparado. Y yo, ¿cómo? Sí. Ay, me pusieron la cabeza de tamaño. Cuando llegué a mi casa, mi abuela ya se enteró. Ay, 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 ay. Ya ay. usted puede saber, yo asustado, que se va para el infierno. Y él me dijo, no, ve al catecismo, prepárate, y cuando ya tú estés preparado, haces tu primera comunión, te Exacto. confiesas y eso, y ya. Y así lo hice. Ya. Así Qué bien. empezó. Ella siempre me llevaba los domingos, ya pertenecía al grupo de la Tercera Orden Seglar, y visitaba, ella era celadora Ok. de los terciarios Sí. franciscanos, y ella los domingos tenía que salir a visitar enfermos, y entonces me iba a buscar a mí, ven, vamos allí, y nos pasamos los domingos visitando enfermos Wow. por las casas, y primero íbamos a la iglesia y la iglesia nos íbamos a visitar enfermos. Así surgió todo esto. Ya después, como de 12 años, por ahí, las capillitas de allá han parecido del tamaño de esta, un poco más grande. Estaban construyendo, me mandaron a ayudar mami me mandó, y yo con una cantarita de esta de salsa, De salsa. ayudarle a echar agua Wow. para que ellos fueran construyendo. Después hicieron todo normal, se comenzó la misa, y entonces una muchacha que vivía cerca de allá quería formar un coro. Me dice, mira, yo necesito que tú te integres al coro para ver si, porque tú cantas bonito. Y yo, pero ¿y dónde tú me has visto a mí cantando? Yo no canto ni en el baño. Exacto. No, tú cantas bonito. Y yo, ok, está el día, vamos a tener un ensayo. Tú quieres, ven, a ver, si te gusta te quedas, si no, ya. Y así lo hicimos. Entonces, ya una prédica de un diácono llamado Manuel de Jesús Meléndez. Este diácono entonces, en una de sus prédicas, estuvo haciendo unos señalamientos que me llegó bastante por el estilo de vida que llevaba la comunidad, y el mensaje era en tiempo vocacional. Ahora lo yo termino, pero en ese tiempo no. Exacto. En tiempo vocacional, entonces, como que me cuestionaba como que tú tienes que hacer algo, pero era la palabra de Dios. Y yo desde ese momento dije, bueno, pues en mi interior, yo, pues, si tú me quieres para algo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y desde ese momento se clavó esa palabrita en mí, y continué, iba a la iglesia y eso, pero ahí fue que surgió. O sea que fue todo un proceso. Fue un proceso, no es algo que surge de un día para otro. No. Ok. Es tanto así que yo al seminario, cuando fui a la jornada, lo hice de repente. Yo voy para el seminario, pero yo no sabía que era un seminario. Y voy, me acerco a un sacerdote, a José Ángel González, y él era precisamente el encargado vocacional. Ok. Cuando voy le digo, mire, yo quiero ir, ¿cómo es que uno va? Y le pregunto, mira, tal día hay jornada. Eso como que se me grabó, sin intención, se me grabó. Ok. Cuando llegó la fecha, yo calladito, tranquilo, en mi cosa, me fui a la jornada. Estamos allá en la jornada, y fui como a 2 jornadas o 3, hasta que ya, cuando pasó el tiempo, terminé mi bachillerato, y en vez de entrar al menor, fui al prefilosofado que estaba en Yamasá. Ok. Y ahí entré a Yamasá, duré un año estudiando ahí, en un colegio que tenían religiosos ahí, un año, y nos daban una vez al mes, un fin de semana al mes, íbamos a la casa. Ok. Y así Ok. regresamos. Después en el 98 pasé a la filosofía, y así el proceso fue poco a poco, 4 años de filosofía. Cuando terminé la filosofía, me sentí un poco cansado, dije, padre, y volvió otra vez la cosa de Dios. El que yo le pregunté para entrar al seminario, el último año de filosofía me tocó como formador. Ok. Wow. Y él no quería darme el año para que yo fuera. Yo estoy cansado, yo quiero irme, yo quiero tomar un descanso.
yo quiero, denme mi año. Y estábamos ahí, y él que no. Y entonces me confiesa por qué no quería darme el año. Y en esos momentos, bueno, se puede decir, era que él tenía temor porque creía que ya en el coro habían unas muchachas que estaban media esposas y... Que estaban de comer ya, padre. Sí. Ah, ok. Y pensaban como que yo me iba enamorado de alguna de ellas y que me iba a salir del seminario por eso. Ok. Pero en realidad fue ahí que yo me enteré y él me señaló cosas, entonces porque después yo me di cuenta de muchas cosas. Duré un año fuera en ese tiempo y volví, regresé y cuando llegué me fajaron a hacer acompañamiento a los jóvenes, pastoral juvenil. Apenas había un solo grupo en la parroquia. Y yo decidí, le dije al padre, bueno, padre, aquí estoy. Ya la semana estaba cansado hasta allá. Aquí estoy, a ver, ¿qué yo puedo ayudar? ¿Qué puedo colaborar? Mira, vamos a hacer esto, cárgate de los jóvenes. Y, ok, hasta me compró un motorcito. Ok, para trabajar con los jóvenes. Sí, un motor. Qué bien. Para que yo fuera a todas las comunidades. Y así yo lo hacía. Desde que me despertaba a correr. El caso, padre, es que todo fue un proceso. Aproximadamente cuántos años usted se podía... Bueno, un sacerdote, para no irnos directamente solamente a usted, un sacerdote dura su preparación en el seminario. Bueno, a nivel académico, por ejemplo, inicia con el proceso normal del bachillerato. Ok. Ese es lo normal de todo. Hay 3 tipos de modalidades. Una de ellas que tú inicies siendo adolescente, joven, niño, en el bachillerato. Ok. Cuando tú pasas los primeros años del bachillerato, tú vives en un seminario y vas al colegio. Eso es los años que duran de bachillerato, eso dura tú ahí. Después que tú termines el bachillerato, que serían 3, 4 años, depende del grado que tú entres, entonces pasa al prefilosofado, que es un año de prefilosofado, para tú irte adaptando a los estudios, porque son fuertes, sí, y adaptarte ya a esa vida de seminario, la vida religiosa. Y después que ya tú estás en ese pre, te califican a ver si tú puedes continuar o no. Si ven que tú no tienes las cualidades, pues ahí mismo te mandan para tu casa. Te mandan para la casa. Para tu casa. Ok. Bueno, tome su bañito y su canso, medite bien, vaya a ver si no es lo suyo, mire si otras cosas. Ok. Entonces pasa eso, luego tú entras al seminario, si califica, pasa al seminario mayor a estudiar 4 años de filosofía. Hace una licenciatura en filosofía. Ok. Después que tú haces una licenciatura en filosofía, si no te dan el año, o tú te ganas que te den el año, o ellos ven que tú necesitas ese año, te mandan a una parroquia, a tú tener una experiencia para fortalecer la debilidad que tú tienes. Son 4 áreas que hay que llevar bien definidas para calificarse, para determinar si una persona es cualificada o no para ser sacerdote. O sea, que eso no es lo loco, que cualquier loco que quiera ser sacerdote va a ser sacerdote y ya. No. Es un proceso. Tu vida completa, estudio, trabajo, espiritualidad, tu vocación. Nosotros estamos mirando desde un principio, incluso ya te dan un estudio psicológico para ver si tú tienes las condiciones. Que tú no te estás entrando ahí porque quieres escaparte de situaciones. Por ejemplo, un caso. Estoy metiendo un tema a otro. El caso que a veces hay gente que se mete. Le dijo una señora un día a un padre, yo quiero que mi hijo vaya para el seminario. Ajá, sí, ¿y qué él sabe hacer? Le preguntó el padre. Dijo, no, él no sabe hacer nada, vive enfermo y a cada rato tengo que estar con él. No, pues mire, ese no es el lugar de él porque no es un hospital. No es un hospital para llevar enfermo. ¿Y ese sacerdote trabaja mucho? No, entonces le puse eso porque la gente a veces piensa que uno está en un seminario rezando y comiendo. No. Bien, entonces estudiando normal como estudia en una universidad. Normal como una universidad. Usted tiene su crédito académico, tiene su sinnúmero de sacerdotes y gente laico que están preparados, que ellos entonces a ti que te van a evaluar porque te dan clase. Entonces después que tú terminas la filosofía, te dan ese año, no siempre a todos, pero ya lo están haciendo obligatorio. Antes era, tú seguías directo, ahora lo están haciendo para ir probando el proceso, muchachos. Y luego tú vienes de ese año, te integras nuevamente a la teología.
Ok, o sea que son 4 años de teología más. ya van como 10 ya, lo que usted ha mencionado, como 10 años ahí ya. Sí, más o menos 9. Mínimo, lo mínimo para cualquiera son 9 años. Mínimo. Mínimo, y eso es mínimo de una persona que por lo menos ya tenga algún tipo de carrera, ¿verdad? Académica. Sí, algo, cierto. Ok. O sea, Si que es una profesional, por ejemplo, si tú eres licenciado en cualquier área, te tocaría entonces el proceso de teología. Que tú le vas a añadir entonces el año de experiencia, de adaptación, más los 4 años de estudio que lleva esa persona, tenga la carrera que tenga. Ok, qué bien. Entonces, padre, esos 4 años, esos casi 12 años que ustedes duran ahí, ¿es adoctrinándolo o a ustedes le enseñan todo? O sea, ¿lo enseñan es para que ustedes sean católicos a la mala? No. Lo primero que tú entras ahí es con libertad. Tú eres que elige entrar. A ti no te obligan a entrar. No lo condicionan a ustedes ahí adentro. No, claro, hay normas, reglas que hay que cumplir. Toda institución tiene una regla. Claro. Tiene un horario. Estilo militar casi. Hasta ahora tiene que hacer esto, la disciplina. Lo número uno allá, la disciplina. Pero usted dice que usted dijo que usted le enseñaban filosofía. Ustedes le hablan de esos filósofos ateos y todas esas cosas. De todo. De todos. De todo. O sea, ustedes comienzan con desde Sócrates, los presocráticos y toda esa gente. Ustedes estudian a toda esa gente. Todo. Hasta los filósofos modernos hoy en día que no creen. Desde los orígenes hasta la actualidad. Estudian ustedes. Sí. Pues entonces quiere decir que ustedes también, porque no están ocultando nada. Además de eso, se dan talleres, otros cursos, por ejemplo, te pueden dar por ejemplo, pedagogía, te enseñan, hay un segmento para darte pedagogía, te dan locución, te dan electricidad, cualquier cosa para que tú también, además de tener el conocimiento, también en la práctica tú puedas colaborar en algo. Eso es para que usted se le facilite el trabajo en las parroquias. Sí, en la parroquia, pero en la vida también. Porque en la vida normal, cotidiana. Que las parroquias ya no son esa fuente como las personas pensaban antes. El sacerdote últimamente va a tener que buscar cómo absorbentar su sostenimiento. Ok. Porque la parroquia a veces no tienen ni siquiera para darle de comer a un sacerdote. Tiene que guamiársela como pueda por Entonces, ahí. ¿Qué pasa? Que si tú no estás preparado, que lo único que tú sabes de Biblia, lamentablemente la sociedad no te va a... Tú no le vas a servir a la sociedad de otra manera. Entonces, si tú te preparas en cualquier área, pues tú puedes colaborar como maestro, puedes ayudar en, enfermería. Por ejemplo, hay psicólogos, nosotros tenemos psicólogos, doctores, hay militares, hay de todo. Qué bien, qué bien. O sea, que nada más no es una Biblia y cositas, no. Es de todo, porque tú vas a manejar de todo tipo de personas en la calle. Okay. Tú te vas a encontrar con ingenieros, tú te vas a encontrar con médicos, tú te vas a encontrar con ateos, sí. Tú te vas a encontrar con doctores que han estudiado muchísimas cosas. Si tú no estás preparado, cualquiera de ellos te puede tratar y llenarte la cabecita y sacarte de la iglesia. Claro, eso le iba a preguntar. A medida que fue pasando el tiempo y que usted ya estando en el seminario y todo eso, y como están las ofertas en otras religiones, en otras sectas, ¿usted nunca recibió algún tipo de oferta para irse a otra iglesia? Bueno, sabe que por donde quiera me van a disculpar porque a veces no uso unos términos un poco peyorativos, pero es una manera como uno lo ha calificado, como la proliferación de movimientos religiosos que hay. Ok. Sí, por ejemplo, en mi campo, en el momento que yo entré, no había iglesia católica. Oh. No había iglesia católica porque el templo que teníamos, según nos cuentan, un sacerdote echó ahí una cierta, lo dice maldición, pues, porque entraron algunos al templo, lo ultrajaron, sacaron las hostias, la tiraron al patio. Lo profanaron, eso, wow. Y faltaron entonces eso, el sacerdote cuando vino, echó entonces ahí y el terreno donde estaba comenzó a humedecerse, a llenarse de cosas, y la construcción del templo comenzó a deteriorarse. Cuestión que no pudo volverse a celebrar misa ahí. Ok, el campo se quedó sin iglesia. En el frente de mi casa, entonces iban unos evangélicos que venían del pueblo, de Bonao, del mismo centro, a hacer campaña. Okay. Yo me aprendí muchísimo canto de evangélico, claro, en el frente de mi casa. Y entonces, ¿y usted se sintió tentado, padre, entonces, a usted irse a una de esas sectas? Un día fueron a la escuela a hacer campaña otra vez. Ya yo estaba ya
Eso que yo digo, yo estaba un muchachito de 8, 7, 9 años. Ok. Pero después cuando volvieron, porque ellos todos los años lo hacen, fueron a una escuela que hay allá donde yo estudié. Hicieron una campaña por una semana. Wow. Y eso era un boom. Sí. Porque no había iglesia católica, entonces la gente, el único embullo que tenía era ese. Era ese. Se iba todo el mundo para allá. Llega un momento que yo voy, y yo estaba en el coro, y me ponía ahí, y me ponía a mirar, a ver. Llegó un momento en que ellos insistieron tanto con el miedo, presentaron una película, que unos jóvenes que se fueron al infierno, porque estaban en parranda, y bebiendo, chocaron en unos motores, se murieron y se fue al infierno. Wow. Y el otro, entonces eso metió un terror. Cuando vino el predicador, le dijeron, venga, entrega su alma a Cristo. Y comenzó a coger esa película para meterle miedo a todo el que estaba allí. Sí, sí. Para que uno entonces decidiera dar el paso a meterse. Yo hasta me apié y me puse en el caminito. Cuando yo ya voy, llegando allá. Casi ahí. Algo me dijo, no. No. Pero fue una cosa fuerte. Y no pudo. Una atracción fuerte para que yo fuera. Sí, sí. Pero yo decidí y tomé valentía y dije no. Y no fui. Y no fue. Después la mayoría de esa gente, mucha gente levantando la mano y juramentándose ahí y cosas, pero después iban a la iglesia católica también. Ok. Padre, hablando de iglesia católica, vamos entonces, porque recuerde que esta sesión se llama Yo Cuestiono Tu Fe. Qué bien y que usted contó su historia de cómo usted conoció a Dios, cómo usted llegó al seminario y todo esto. Pero hábleme del fundamento de su fe. ¿Por qué usted es católico? Soy católico porque creo en Jesucristo, el número uno. Los evangélicos dicen eso también. Sí, dicen eso, pero hay que ver, porque no cumplen la voluntad de Cristo. Ajá, ¿cómo así? Explique eso, vamos a ver. El que cree en Cristo, cree que Cristo es Dios, ¿verdad? Sí. Ok. Si Cristo es Dios, Jesucristo es Dios, el único que se salva es que él cumple la voluntad de Dios. Ajá. Ok. Si partimos de esa palabrita, voluntad, hacer la voluntad de Dios, nuestros hermanos que se fueron de la iglesia católica, porque algún día fueron bautizados, por lo tanto fueron católicos, aunque Sí. no lo practicaron nunca, Ok. pero se bautizaron. Si ya están bautizados, pertenece a la iglesia. Pues esa persona, por ignorancia, muchas veces cometen el error de escuchar a cualquiera por ahí, una situación que vivió, pero no cumplen con la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, las iglesias que están formando, son iglesias que surgen de la voluntad de ellos. E incluso, me llego más lejos. De guapo que afirma eso, padre. De guapo que usted afirma algo así. No, yo estoy diciendo algo que... Porque como tú me dices a mí que el Señor me habló, el Señor me inspiró y me dijo que venga a formar una iglesia para rescatar a los que están perdidos. Ok. Entonces tú no puedes abrogarte algo a ti de tu cuenta porque tú te soñaste o tuviste una ilusión o qué sé yo y tú de ahora para ahorita te entró esa emoción y comienza, voy a hacer una iglesia, fulano comienza a predicar, agarra una Biblia y se la pone aquí, día y noche, se aprende 3, 4 citas bíblicas y con esa cita bíblica entonces va cayéndole mucho y va conquistando y forma un colmadito. Padre, pero para usted no es posible, pero para mucha gente sí, porque hay mucha gente que le siguen, entonces. Son idiotas. Ay, Dios mío, padre. Porque eso, ay, no, padre, qué fuerte. No me perdonan, pero... Qué fuerte. Padre, entonces, vamos a ver, pero yo le pregunté... El fundamento de mi fe surge Ajá. ahí, porque la iglesia debe tener su fundamento. Usted no puede venir a hacer a lo que usted le dé la gana, no. Ok. Sí, yo estaba diciendo de un principio ahora, este tema, de que nosotros debemos saber en qué creemos. Y si yo creo en Jesucristo, debo hacer la voluntad de Él, Ok. no la mía. Ok. ¿Por qué ese- digo esto? Ajá. Digo esto porque la Biblia, que es la que rige la religión cristiana, presenta ahí a Mateo, si no me equivoco, ¿verdad? Mateo 16. Sí. Mateo 16, en donde hay un diálogo entre Jesús con sus apóstoles. Y entre ellos elige a uno. Le dice, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, no la iglesia que tú ¿Él quieras. lo dijo en plural o en singular? Singular. Mía, la mía. La mía, ok. Mi iglesia, la mía. No la tuya. Ok. No la de él, no la mía.
mi iglesia. Y usted entiende que esa es la Iglesia Católica. Entonces, si sale de la Biblia, la Biblia, que es donde nos regimos todos los cristianos, Ok. entonces debe de tomar eso en cuenta. Estamos de acuerdo. Es en esa parte. Jesucristo que quiere que Pedro dirija su iglesia. Sí. Y yo sé que los evangélicos van a estar de acuerdo con usted en esa parte, en que la Biblia dice eso. Ahora, ¿cómo usted confirma que esa es la Iglesia Católica? En la que se refiere en Mateo 16, 18. Porque en ese momento los apóstoles eran lo más cercano de Jesús, ¿verdad? Son los testigos oculares de Ok. Jesús directo, que estuvieron con él. Y si él pone a este de cabeza en el frente a llevar su iglesia, para que quienes sigan a ese es su iglesia, porque dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Y los que sigan a Pedro son la iglesia de Cristo. Ok. Los que sigan a Pedro. Desde ese momento estaban presentes los demás apóstoles, no fue que lo cogió por aquí y aparte, no, estaban ahí. Sí. Y dentro de ellos eligió a ese. Porque tiene que dejar una cabeza. ¿Por qué? Porque ya Jesús sabía muy bien desde el principio que tenía que irse. Se lo decían muchas veces ellos. El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ser traicionado, va a morir, pero el tercer día resucitará. Y él sabe que le toca irse porque vino a cumplir su misión. Y en ese proceso, cuando muere y resucita, vuelve y ratifica ese llamado a Sí. Pedro. Le dice, Pedro, ¿me ama? Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Juan 21, si no me equivoco. Sí. Juan 21, 15 en adelante. Pedro, ¿me ama? Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo? Dirige mi iglesia, Exacto. cuida a mi gente, que yo vine a entregar mi vida por ellos. Tiene que salvarlo. Entonces, desde ese momento hasta la fecha de hoy, la iglesia ha tenido un cabeza que se le llama papa. ¿Qué significa la palabra papa? Papá. Ok. ¿Qué es el papá? El cabeza de la iglesia. Entonces tiene que haber alguien que dirija esa casa, la casa Ok. de los cristianos, que es la iglesia. No puede estar separado cada quien haciendo lo que quiere. Que ahí es que está el error de los hermanos. Sí. Los hermanos se rigen por la libre interpretación de la Biblia. Padre, en la Biblia hay un ejemplo. Ahora que usted lo menciona, yo recuerdo el ejemplo, por ejemplo, de Pablo, que Pablo no fue desde el principio un apóstol, sino que Pablo era perseguidor y luego en el camino, a través de una visión, él se encuentra con el Señor, Ok. pero el Señor no le dice a él, vete y funda una iglesia, le dice, ve y preséntate donde los apóstoles. O sea, Saulo, ¿por qué me persigue? exactamente. Recordé ese texto bíblico ahora, o usted mencionando eso. Entonces, Padre, pero ¿cómo usted me dice a mí que esa iglesia que se fundó con los apóstoles es la iglesia que fundó Cristo? O sea, es la iglesia católica, perdón. Es la iglesia católica porque en el transcurrir del tiempo lleva un hilo conductor en la elección de los sucesores. O sea, hay datos históricos que comprueben eso. Claro que sí. Un evangélico le diría a usted, dígame dónde yo encuentro eso en la Biblia. Bíblicamente tú vas a encontrar el llamado a Pedro, ¿verdad? Tú vas a encontrar todos esos pasajes. Ahora, ¿qué ocurre? Que la Biblia no estaba desde el principio. Ok. La Biblia como tal, ese libro que nosotros tenemos en la mano, no estaba en el principio. No, ¿cómo estaba? ¿Qué era la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura surgen, en primer lugar, de la transmisión de la fe, surge por tradición oral. Ok. Tradición oral. Es decir, desde Abraham, vamos a poner un punto de ejemplo, partida. sí. Un punto de partida. Vamos a poner a Abraham, padre en la fe que nosotros calificamos. El Señor lo llama a ir y llevar. Bueno, pues desde ese momento se fue transmitiendo de generación en generación la fe de la relación entre Dios y el hombre. Esa relación entre Dios y el hombre implica fe, de que el hombre confía en Dios. Abraham confió en Dios, se guió de Dios y llevó a su pueblo a la promesa que Dios le había hecho. Cumplió con lo que Dios le pidió. Pues toda esa experiencia de fe de Abraham se transmitió a los hijos, de los hijos a los nietos, de los nietos, y así sucesivamente fue pasando de generación en generación. Oral, no escrita. Ok.
porque las personas no tenían experiencia de escritura. Ok. Bien, solamente escritura tenían aquello, lo que ya estaban en época más avanzada, que eran los faraones, Los el egipcios, imperio, los griegos. sí, exacto, eso que tenían ya como una monarquía Sí. establecida. Entonces, tenían allí estudiosos y a ellos le enseñaban a escribir, lo enseñaban a leer, a estudiar, todo eso. Que ahí surge Moisés. Y Moisés recoge toda la experiencia del pueblo de Israel. Y esa experiencia de fe del pueblo de Israel, Moisés la escribe en 5 libros, Okay. que se le llama el Pentateuco. El Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Ok. Entonces, así comienza la escritura, pero no escrito como un libro sino que él escribe el trozo y lo rollan y lo guardan. Eran rollos en papiro. Ok. Eso es lo que existía, en papiro, muchos rollos, y esos rollos estaban guardados en algunos lugares, templos específicos. Con el tiempo, al transcurrir el tiempo, ya entonces la iglesia, en la cabeza de el Papa Dámaso, San Damaso. San Dámaso, Primero. sí, 382 años ya llevaba la iglesia. Sí. Desde Pedro a Dámaso, 382 años. Eso que usted está diciendo ahí, ¿dónde nosotros podemos consultarlo para saber que eso fue así? Bueno, están los anales históricos, ¿no? Está, por ejemplo, tú te buscas los datos de Josefo Flavio. Ok. Flavio Josefo. Que fue un historiador Sí. de la época, que de ahí es que parten todos los datos históricos, surgen con él. Ok. Entonces, buscando todo eso en la biblioteca, el libro que se fueron escribiendo, muchos escritores antiguos fueron escribiendo y guardando la historia, porque no es algo que surge de la noche a la mañana, No, tiene que es la estar tradición, sí. palpado. Entonces, nosotros llamamos tradición, pero eso, los padres, lo que nosotros llamamos tradición, son los padres de la iglesia. Sí. ¿Qué son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son esas personas que antes eran profetas, ¿verdad? Pero que con el tiempo pasan a ser padres de la fe. Ok. Porque ellos dirigen al pueblo, dirigen al pueblo en la fe, y son los que tienen la experiencia más cercana Ok. de los apóstoles. Surgen los apóstoles, de los apóstoles surgen los padres de la fe, de los Ok. padres de la fe, entonces vienen luego lo que tenemos hoy, como conocemos, la iglesia bien organizada como está hoy. Pero Ok. tiene un origen que son los apóstoles, y de los apóstoles a los padres de la fe, que son los más cercanos a los apóstoles. Ok. Esa vida que ellos tuvieron, esa experiencia de fe, quedan escritas. Y ya los historiadores la van guardando. O sea que hay una línea cronológica que nos pueda llevar nosotros desde aquí hasta allá. Claro que sí. Ok. Hay datos históricos escritos que te llevan desde ese momento hasta hoy. No solamente la Biblia es una fuente. Ok. Excelente. Pues vamos a continuar entonces, padre, con ya... usted habló que San Damaso primero fue quien organizó la Biblia, ¿verdad? O sea, él dio la orden de organizarla Ok. para plasmarla ya por escrito. No con el modelo que tenemos hoy así, sino manuscrita. Ok. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, la gente conoce hoy, es fácil, de las factorías o lo que llamamos zona franca. Sí. Los monasterios tenían monjes que vivían totalmente ahí en los centros, no tenían más nada, su vida era interna. Entonces dan la orden de transcribir los papiros que estaban sueltos, que lo mandaban a recoger. Todo eso lo mandaron a transcribir, lo fueron transcribiendo a mano. Sí. Todo eso que estaba escrito a mano en hoja suelta, todo eso que estaba en hoja suelta luego, Dámaso lo manda a organizar. Y finalmente, cuando surge la imprenta en la Edad Media, en 1500 y algo, no me acuerdo bien, el día de la imprenta, Con cuando se creó, Gutenberg. con Adolfo Gutenberg, ya entonces se recopila todas esas hojas que están sueltas y las mandan a imprimir. Ok. Y ahí entonces le ponen los nombres de cada libro según el contenido que tenga. Ok. Y le ponen los capítulos y los versículos. La organizan tal y como la tenemos hoy. O sea que la Biblia no ha sido un proceso acabado del principio, sino que ha sido un proceso que ha ido en transformación. O sea, Eso no vino que cayó del cielo como el maná. Sí. No. Y me imagino que cuando el Papa San Damaso I
la manda a transcribir, me imagino que hubo un proceso primero de recolección. Claro. Porque las cartas, me imagino que había una en Tesalónica, Sí. o sea, que estaba una en Éfeso, que no estaban todas en un mismo lugar. No. Están lo que le llaman, hay varias versiones bíblicas. Una de ellas es la que se le llama los 70, la versión de los 70. Ok, ¿Cómo surgió eso? Bueno, pues se mandó a buscar en cada, vamos a decir, ciudad, sí, los grandes sabios de esa época, los más adultos, la mayoría de personas más adultas, pero también sabios de cada lugar. 70 ancianos sabios. Y comenzaron a recopilar con ellos los datos. Cuando lo confrontaron todo, resulta que sí, que todos que eran inspirados. coincidían. Ok. Entonces, si están coincidiendo tantos lugares a la vez, entonces quiere decir que Dios está hablando ahí. Ok. Entonces, todas esas cositas que están... O sea, los 70 ancianos estaban cada uno investigando por su propia cuenta. O sea, eran personas Wow, es normales, tremendo. eran sabios, adultos, o sea, personas muy mayores que eran líderes en sus comunidades, pero que tenían una fe profunda. Entonces el emperador manda a investigar para recopilar todos esos datos cuando se decide organizar la Biblia. Sí. Entonces salen a buscar a ver la versión más verídica posible, más cercana a la lengua nativa de Jesucristo. De Jesús, sí. De arameo, luego se va traduciendo al griego, luego se traduce al latín y luego llega la Vulgata. Ok. Que es la Vulgata común que cada pueblo puede tener. Exactamente. Es un proceso Ok. histórico que no es un día para otro, nos llevan Años. 100 años, mínimo 50 años, 100 años. Por ejemplo, si uno se pone a mirar la Biblia, los evangelios no suben todos de una vez. No, Los evangelios un tienen proceso. época inmensa. Claro. Hay uno que fue en el año 30, otro fue en el año 25, otro fue en el año 50, otro fue en el año 90. Sí, entonces, padre, hoy en día conocemos varias Biblias, varias versiones bíblicas. Está la Reina Valera, está la Biblia, la latinoamericana, la Nueva Jerusalén, que son católicas. Tenemos también está también la Biblia que usan los testigos de Jehová. ¿Cómo usted puede comprobarnos a nosotros y a las personas que están ahí viendo que la Biblia suya, la Biblia católica, es la Biblia verdadera? Bueno, es como dije ahorita, si la Iglesia Católica surge con los apóstoles hasta la actualidad, sin interrupción, ¿que han ocurrido eventos? Ok, han ocurrido eventos, pero se ha mantenido el hilo conductor. Si nosotros somos lo que originamos la Iglesia desde el principio, ¿verdad? Originaria, con los apóstoles, no había Biblia. Este equipo de personas, que luego la iglesia se organiza de manera tal como la tenemos hoy, tiene una jerarquía bien organizada, es la institución mejor organizada del mundo y de la humanidad. Por eso no se ha podido poder destruirla. Sí. En esa estructura de la iglesia es la que establece la escritura. Porque, como dije ahorita, ¿quién mandó a recopilar? Fue un papa. ¿Quién mandó a los monjes a transcribir los papiros? Fue el papa. Fue la iglesia. Sí. ¿Quién lo hacía? Eran los monjes, que son católicos, porque la Biblia no existía. Existían palabras sueltas, que eran 5 libros nada más. Exacto. Y la Biblia judía de aquel tiempo, era el Tanaj. Y los judíos en eso que se basan, la Torá, que son los 5 libros, el Pentateuco. Entonces, ¿qué pasa? Si es la iglesia la que organiza los libros y determina cuál es el código, vamos a decir así, ¿no? La regla, qué libro sí y qué libro no, es la Iglesia Católica. Ok. Y ella establece en todas sus investigaciones, establece cuáles son los libros, Ok. de acuerdo al contenido y la inspiración. Entonces, ¿por qué la Biblia católica, la Biblia de ustedes, tiene 73 libros y la Biblia protestante tiene 66 solamente? Bueno, porque los protestantes luego consideraron que no era la original, sino que la versión verdadera era otra. Y dame a ver cómo es. Ellos entendían que ustedes tenían libros de más. Sí, decían eso, pero que ellos se basan en una teoría que tienen de otro apóstol. Ok. Ellos dicen así como que la versión nuestra en el trayecto se fue como contaminando.
y fueron creando cosas. De ahí que vienen actualmente lo que nosotros conocemos como libros apócrifos. Los libros apócrifos. Personas que escribían de manera muy alegre y comenzaban a hacer anécdotas y poner los evangelios de San que sé yo quién, evangelios de que yo cuánto. Entonces, la iglesia, para cortar con esa cosa, comenzó a hacer un índice, y comenzó a hacer un listado. ¿Qué libro sí, qué libro no? ¿Y qué libro no? Pero ¿cómo lo hizo? No lo hizo sí, no. Fue en estudios que se hicieron con peritos de la iglesia ya experimentados en la fe, en la escritura, y determinaron qué es inspirado y qué no es inspirado. Por eso nosotros tenemos 73, que son los libros fundamentales. Los otros que la iglesia entendió que no, los rechazó y lo dejó aparte, que le llaman libros apócrifos. Los hermanos separados luego con Martín Lutero, que era, no, la gente lo pone como que él era un tonto, no un tonto. Martín Lutero ya era, en esa época era un buen estudiado, no sé si doctor, pero entonces tenía un fanatismo por un sueño que él tuvo. Él tuvo un sueño y ese sueño lo ve como una revelación. Y exigirle a la iglesia muchísimas cosas, que hay muchas de las que él dice que eran verdad. Y yo estoy de acuerdo, muchas de ellas. Y que la iglesia la corrigió en el Concilio de Trento. Sí, la fue corrigiendo. Claro que hubo un concilio para eso. Y luego, entonces, ¿dónde está el fallo de ellos? La libre interpretación. Entonces ellos forman como una especie de asociaciones y lo que diga ese pastor es la verdad de Dios. Entonces ese pastor decidió que no, que esos no son libros de Dios. Con Martín Lutero y cabeza. ¿Cómo surge? Para que la gente tenga una idea cómo surge la secta protestante. Lo que llamamos cristiano. Antes de terminar. Surge por un conflicto de falda. ¿De falda? De falda. Explique eso, padre. Ahora sí es verdad que me metió en problemas. Explique eso. No sé si, pero vamos a poner, fueron dos situaciones, dos eventos que ocurrieron a la vez. Por un lado, Martín Lutero se disgusta con la iglesia. Y le reclama a la iglesia y pone las 95 tesis. Pero el emperador Enrique VIII. De Inglaterra. Sí, de Inglaterra. Se enamora de su cuñada. Quería casarse y divorciarse de la mujer que ya se había casado. En ese tiempo solamente había la iglesia católica, la única, no había más iglesia. Y él va donde el Papa para que lo divorcie. Y el Papa le dice, no, porque la Sagrada Escritura, nuestra fe, nuestra iglesia, establece que hasta que la muerte los separe. Que la muerte los separe, lo dice el mismo Señor en la Sagrada Escritura, hasta que la muerte nos separe. Sí, hasta que la muerte los separe. Entonces se fue. Cuando se va, ya la muerte nos separe, mató a la mujer, agarró, llevó a su cuñada, dijo, venga a ver Papa ahora, venga, cáseme. Ya la mujer se murió, ya está muerta, cáseme. Caramba. El Papa le vuelve a negar, porque ya hubo otro crimen, otro pecado más. Y él entonces decide separarse de la iglesia católica. Ya de ahora en adelante no somos católicos, somos protestantes. Y comenzó, se dio cuenta que Lutero estaba en esa situación y lo mandó a buscar. Y le ofreció crearle una iglesia a él, que viniera, que le iba a crear una iglesia. Y entonces agarró toda Inglaterra, como estaba bajo su imperio, entonces ya no es católica, sino protestante. Y a Martín Lutero lo pone al frente de toda esa institución y así surge Calvino. La historia de separaciones son muchas. ¿Por qué? Por un detallito. ¿Cuál es el detalle? La libre interpretación. Que cada quien interprete como según crea. ¿Usted cree que por eso hay tantas sectas protestantes? Tú puedes poner a dos gente a leer la Sagrada Escritura y no te la van a interpretar igual. Eso es así. Mientras que la Iglesia Católica tiene que interpretar igual. ¿Por qué? Porque tiene un magisterio.
Tiene una Exactamente. organización que es la que establece que sí y que no. Ok. Miren, el tiempo lamentablemente se nos acabó, pero yo quisiera, esta conversación con el padre ha sido muy interesante y yo invito a los hermanos de otras denominaciones religiosas, Testigos de Jehová, Pentecostal, mormones. exacto, que permitan que yo lo cuestione, que yo cuestione su fe como yo he cuestionado aquí al padre. Luego, si alguno de ustedes un día entiende que quiere conversar con el padre y el padre acepta, también la plataforma la tenemos también a disposición. Pero acepten primero que yo lo cuestione y la pregunta que yo le voy a hacer es pregunta así como la que le hice al padre. Y eso no tiene que ver con mi preferencia religiosa, no. Yo me debo a un equipo de trabajo y nosotros nos debemos aquí a esta plataforma y ya las reglas de esta sección están establecidas. Nosotros aquí vamos a cuestionar su fe, pero sin ningún tipo de pasión. Yo solamente voy a preguntar, no voy a enfrentar, no voy a confrontar a nadie, ustedes simplemente van a responder, como he hecho aquí con el padre, a quien agradezco por haber conversado conmigo. Padre, un mensaje final a la gente que nos ve. No, lo que le puedo decir es que fundamenten su fe. La fe tiene que tener razonamiento. Usted no puede creer en algo que usted no puede explicar y sustentarlo. Solamente porque vino un pajarito del aire y me dijo, porque yo me acosté con hambre hoy y me soñé que Dios me estaba dando pan y ahora yo tengo que ponerme a darle pan a la gente y formar una iglesia para eso. No, hay que fundamentar su fe y saber en qué base estamos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, que era Simón, le cambia el nombre, se llamará Cefa, piedra, roca, donde se fundamente tu fe, algo sólido, que no esté cimentado en aspecto, creencia de una persona, sino de institución. Hoy yo estoy aquí, mañana estará otro. Los papas llevamos ya 366 papas. 366 papas. Y uno lo cuenta, es desde Jesucristo hasta hoy, Papa Francisco. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabiamente decidió poner la iglesia como una institución, no en una persona. Porque cuando esa persona muere, muere la iglesia. ¿Ya? Fulano fundó la iglesia, se fue la iglesia. No, nuestra iglesia, muere un papa, viene otro. Muere un sacerdote, llega el otro. Muere un obispo, sigue el otro. Porque no está cimentada en hombre, como dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Nosotros creemos en Jesucristo y creemos en la iglesia. La iglesia que Él quiso, la que Él quiso, no la que yo elijo. Yo no soy católico porque yo quiero. No, no es porque yo quiero. Es porque decidí que es esa. ¿Por qué? Es una decisión. Tú tienes que estar convencido de lo que tú crees. Y yo creo en la iglesia católica, por eso soy católico, porque creo en ella como institución, que la guía el Espíritu Santo. Porque si no fuera así, la iglesia hace mucho que hubiera desaparecido. Si hubiera sido nada más en Pedro que se queda, ahí se queda. Pedro murió. Si hubiera sido en Juan o en Pablo, ahí se queda, ya murió. No, es el Espíritu Santo que la guía. Que hay conflictos, que hay situaciones, sí. Porque es santa, porque está dirigida por el Espíritu Santo. Y es pecadora porque a quienes la guían aquí en la tierra somos personas, seres humanos, que nos equivocamos, que sentimos, que vivimos de una cultura. Entonces, tenemos que establecer eso. Diferenciar lo que es de Dios y lo que es del hombre. Bueno, mi gente, ustedes lo escucharon ahí al padre. Muchas gracias, padre, por haber conversado con nosotros aquí en esta plataforma y por haber estrenado esta sección Yo Cuestiono Tu Fe. Así que invitarle de nuevo a ustedes que nos ven a que por favor se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita de notificaciones, que compartan con sus amigos y que recuerden que yo soy Mickey Hernández Blonden y nos vemos en una próxima. Bye bye, mi gente.